Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de ustedes. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mariana, Felipe, ¿cómo va? Bien, ¿cómo ¿Todo estás, bien? compañero? Buenas tardes para Súper. todos. ¿Llegaste? Llegué, papá. Ah, Sí, llegaste, loco. muy bien. Sí, gracias. ¿Trajiste el bombo? Sí, los trapos, todo. Todo, bueno. Listo, ya en un rato vamos a hablar de la experiencia de Felipe también en las elecciones argentinas, que dio el resultado que ya todos conocen el fin de ¿Tu semana. nombre y qué te pasó va a ser, Felipe? ¿Ah? ¿Tu nombre y qué te pasó? Y ahí, Sí. directo. ¿Tu nombre y qué te pasó? ¿Verdad? Paliza de... Bueno, como estaba previsto ya prácticamente, ¿verdad? Ya, 8, la primera, claro. 7 puntos, ¿verdad? 8 puntos. 8 puntos en total. Conté que las previsiones hablaban de 12 incluso, ¿verdad? O sea, Claro, que sobre el como- final se apretó un poquitito, ¿verdad? Sí, quedó un sobre poco el más final ajustado. Quedó un poquito más ajustado en una elección de una altísima participación Alta. y dentro de lo que se puede decir reñido otra vez, ¿verdad? O sea, Sí. tampoco fue un paseo, ¿verdad? Hay Pero que fue decir una que- victoria Claro, contundente. porque hubo ¿verdad? momentos en los que el margen estaba... Era mucho Que más. ya era, menos, claro, claro. todo el mundo decía que Balotaje. iba a ser un paseo. Claro. Claro. Ah, perdón, yo me refiero a los momentos en los que parecía que había balotaje. Ah, luego no, se no. fue ampliando. Ahora, en una segunda vuelta, Y yo a creo lo que mejor se le terminaba más complicaba. apretado, ¿verdad? Yo no sé si cambiaba el resultado, pero a lo mejor apretado. Le faltaban como 2 elecciones más Macri como Sí, para hay que, tirar, ¿verdad? por ejemplo, La Baña, que es un Sí. candidato que hubo ahí en el medio de centro lento, tuvo 6 puntos. Claro, sacó la diferencia. 6% que es justo lo que te podía llegar a faltar y todos los otros Claro. candidatos más afines a la derecha, por ejemplo, Claro. Esper y el otro. Se podían volcar en el balotaje. y Claro, uno, claro. uno diría irían todas Macri, ¿verdad? Y ahí están los 8 o 9 puntos. Y más o ahí menos. te Ahí quería está. matar. Y es que Dijo, ¿qué va a hacer? ese fue el gran error, ¿verdad? No saber armar los bloques necesarios como sí. O descabalgar, Lo hicieron los otros lados. descabalgar otra candidatura, porque Claro. ese fue el armado que hizo el peronismo con el kirchnerismo en todas sus vertientes y todo, ¿verdad? O sea, Interesante es ver, perdón, Tratamos- fuera de la Amilcar está entrando, ya Hola, vamos a Amilcar. entrar. ¿Cómo estás? Estamos con la Bienvenido. Amilcar. Otro programa en vivo, ¿cómo está Ricardo? Adelante, Sí, estamos ya en vivo. estamos. Perdón, disculpe. No, Ya pero, está, Adelante, ya. por favor. Adivinen quién va a ser nuestro primer invitado de hoy. pero si vos sos Adivinen quién va a parte ser. del programa. Ya No. les voy a decir quién va a ser No, nuestro primer invitado del día. Una sorpresa absoluta la que vamos a tener. Bueno, y justamente En esta- nuestro invitado va a hablar seguramente un poco más del tema económico. Pues, me parece Exacto, más muy que cómo interesante nos el- impacta, ¿no? El lo que tema. va a ser el panorama, ¿verdad? Bueno, Porque eso- después del todo el tema de, no sé si es unificado, pero teníamos como una ola de izquierda, ahora vamos a tener, bueno, el caso de Bolsonaro, Paraguay, ahora Argentina otra vez está con un una poco izquierda más, está un poco más fuerte. distribuido. Hay Y que ver va a qué pasa estar- en Uruguay. Va a estar como no alineado. Claro. O sea, Hay vamos que a ver ver qué cómo... pasa en Uruguay porque ahí va a balotaje. Y bueno, ahí se le complica un poco, no sé, hay que ver. Vamos 15 a- años están en el poder y Sí. Vamos a ver cómo viene la cuestión Con un, regional. con un crecimiento de un partido nuevo Sí. que se llama Cabildo Abierto, que Cabildo es de la Abierto. extrema derecha casi, ¿verdad? Sí. Un militar retirado. Bueno, pero para arrancar el programa hablemos de esta herramienta espectacular que es la que proponemos todos Ajá. los días con Sí. Sudameris Leasing, la posibilidad de tener un vehículo, una flota, si uno quiere, maquinarias incluso para el trabajo también, por supuesto, a través de una herramienta sencilla de entender, fácil de poder acceder a ella y sin duda también con muchas ventajas de lo impositivo hasta lo económico. Claro. Sin duda, vamos a conocer un poco más de Sudameris Leasing. A ver. Bueno, la posibilidad entonces Sudameris Leasing, esta herramienta fabulosa, todas las consultas a través de las redes sociales
también por supuesto de Sudameris Leasing. El número de teléfono los vamos a poner ya en pantalla en un ratito para que ustedes puedan tener más detalles, por supuesto, de Sudameris Leasing. Ahí está O en Sudameris cualquier Leasing. concesionaria. O van directamente a la Sí. concesionaria, preguntan todos los datos y le van a hacer La marca que a ustedes más les gusta con todo, todas trabajan con Sudameris. Fabuloso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa entonces Sí. en este momento y ya ustedes van a traer las redes sociales, van a tener Sí, absolutamente todos los datos también. Mañana tenemos un consejo para nosotros. Asimismo, porque es incomparable sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of an old man. Muy bien, y todos los días de lunes a viernes, mejor dicho, de 18 a 20 horas por la 107.7 Feeling Blue con Silvia Abreu, lo mejor del jazz, del funk, del soul y la mejor música, por supuesto, de la mano de 707.7. Muchas gracias, Felipe. Mariana, por favor. Y el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil. Aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua, utilizan gas ecológico y consumen menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, hay que ponerte aceite en las extremidades, Felipe. No, en Está realidad, medio... en realidad la silla, ¿verdad? Pero bueno, Está medio, ¿cómo es? Medio... Estás rechinando. la butaca lo veo. Bueno, adivinen quién está con nosotros A ver. en el piso, ¿sí? Una sorpresa. Una sorpresa para... De hecho, voy a buscar su nombre para poder presentarlo porque de No, último momento... no, ya no, para mentira. real, ya pidió mentira. disculpas. Le pidió mil disculpas acá, le digo, Claro. Amilcar Ferreira, ¿cómo estás? Gracias por me acompañarnos. parece bien. No, de verdad que mil disculpas, No, son las cosas que Milka, pasan en un programa en vivo, Toto, ¿verdad? Toto nomás Hay que es un pesado. naturalizar este tipo de cosas. A mí me tiene que parece bien, naturalizar demasiado el estudio de protocolo. televisión, ¿no? Entré nomás al set y no me di cuenta que ya estaban en vivo y bueno, un placer realmente estar con ustedes, un cordial saludo a ustedes, a la audiencia también y bueno, a las órdenes, ¿no? Bueno, ¿cómo en la región, Amilcar? Uno ve las elecciones y cuando en el momento que van subiendo las encuestas bajan, el dólar por un lado sube y baja. El caso de Brasil gana uno, ya se sabe cuánto va a cotizar, gana el otro. También pasa lo mismo, digamos, en Argentina se toman medidas después, inmediatamente después de una elección. ¿Cómo impacta, digamos, eso en Paraguay en el momento que estamos sobre todo, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar fuertes y sanos y que el resto esté alborotado que estar como estamos, ¿verdad? Claro. Bueno, las fluctuaciones de los tipos de cambio en los países vecinos generan flujos comerciales. Hay veces en que esos flujos no son favorables, vale decir, vienen los argentinos y los brasileños a comprar en Paraguay, pero hay otros momentos en los cuales por la devaluación que sufren estos países vecinos ocurre lo contrario, ¿no? Los flujos son en sentido inverso, somos los paraguayos los que vamos a comprar y ingresa, ¿no?, el contrabando, ¿verdad? En este caso, ayer apenas conocido los resultados de las elecciones y una vez que el presidente Macri llamó a su oponente a felicitarlo, el Banco Central, el directorio del Banco Central de Argentina, ya sea cercano a la medianoche, anuncia una medida que endurece el cepo cambiario que ya ellos tenían, que era de $10.000, un límite para compra de divisas de hasta $10.000 por persona por mes, lo bajan eso a $200 por persona, que ya es prácticamente cero, ¿verdad? Porque $200 es realmente simplemente poner un valor nominal para no poner cero, ¿verdad? El efecto inmediato que esto va a causar es que va a generar, dada la restricción para comprar dólares por la vía, digamos, formal, con autorización, va a generar todo un mercado paralelo. Esto no es nada nuevo, esto ya ocurrió hacia finales del gobierno, del segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando... Famoso dólar blue. Claro, el dólar blue, el famoso dólar blue, cuando justamente Argentina tuvo un cepo cambiario. Entonces te decía, va a generar un mercado paralelo donde Argentina va a tener dos tipos de cambio, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Normalmente la brecha entre ambos tipos de cambio es importante. Por poner ejemplos, podríamos tener un tipo de cambio oficial a 60, porque ahí más o menos está el tipo de cambio hoy, y un paralelo a 80, estaba leyendo prensa argentina, algunos sugieren 100 o inclusive 120, ¿verdad? Porque hay una demanda de dólares, claro, pero no hay oferta porque no se puede, claro, no está permitido, digamos, vender a los bancos por encima de ese límite que menciono. Entonces, esto lo que hace es cuando hay dos tipos de cambio y la brecha es importante,
hace que los productos, digamos, traer productos de Argentina por la vía informal, por la vía del contrabando, se hace mucho más rentable que hacerlo por la vía formal. Y explico brevemente por qué. Los importadores formales tienen que pagar sus importaciones, se pagan a través de transferencias bancarias y eso se liquida en Argentina al tipo de cambio oficial, porque funciona de esa manera, ¿no? Sin embargo, vale decir, un importador formal lleva $100 a Argentina, los cambia al tipo de cambio de 60. Mientras que un comprador informal, alguien, un contrabandista, digamos, lleva esos mismos $100 a Argentina, los cambia en el mercado paralelo a un tipo de cambio, digamos, de 100. Entonces, sus mismos $100 tienen mucho más capacidad de compra en Argentina y por ende la vía del contrabando se vuelve muchísimo más rentable que la vía de la importación formal. Esto es lo que el efecto así, uno de los efectos inmediatos que podemos ver quizás a raíz de esta situación argentina es un incremento del contrabando y no es nada original lo que estoy diciendo. Esto ya lo vimos, justamente decía, cuando Argentina tuvo su cepo cambiario y eso a su vez, el incremento del contrabando tiene un impacto en la recaudación fiscal porque bueno, genera menores ventas que se hacen con IVA y tiene un impacto. También puede tener un impacto en el mercado cambiario local porque la contrapartida de la mercadería que ingresa a Paraguay son divisas, son dólares que se van a Argentina, justamente para ser cambiados por pesos en Argentina. Y esa ida de dólares de Paraguay a Argentina puede también ocasionar presiones al alza en el mercado cambiario local. Claro, la pregunta es, disculpame, sí. La pregunta es simplemente puro curioso porque Eso la Argentina último es curiosa, ¿no? Realmente hace y rehace un déjà vu constante. ¿Por qué toman esta medida si ya se sabe lo que va a pasar? Bueno, te explico. Para saber, nomás para... Sí, Argentina tiene en el área económica, ¿no? En este momento una crisis de confianza. Hay una desconfianza muy grande de los propios argentinos, en primer lugar, en su moneda. Entre las PASO y este último viernes, previo a las elecciones, Argentina perdió $22.000 millones de reservas, ¿verdad? Porque la orden era mantener el tipo de cambio en 60 a toda costa para que no tuviera, digamos, un costo en la elección para el presidente Macri. Entonces el Banco Central fue, digamos, entregando dólares para alimentar esa demanda, para sostener el tipo de cambio en 60 y eso costó $22.000 millones de sus reservas. Por otro lado, también hay una desconfianza en el propio sistema financiero, dado que todas las encuestas y el mismo resultado de las PASO indicaban que el candidato con más chance de ganar estas elecciones era el candidato Fernández y que eso implicaba la vuelta del kirchnerismo como un modelo, digamos, de gestión, un modelo económico con ciertas características. Entonces un sector de los argentinos empezó a tener mucha desconfianza en el sistema financiero, empezó a retirar depósitos. La pérdida de depósitos en dólares en Argentina desde las PASO hasta el viernes previo a las elecciones fue de $10.000 millones. Un tercio de todos los dólares depositados en el sistema financiero argentino. O sea, dicho de una manera más simple, Argentina estaba viviendo una corrida bancaria silenciosa, pero ahí estaba eso, debido a esa desconfianza tan grande. Entonces, ¿por qué el Banco Central se ve obligado prácticamente a imponer ya este cepo casi total? Debido a que si no lo hacía, dado ya la confirmación de la victoria, digamos, el candidato Fernández y como dije, la implementación de un modelo que muchos creen que va a volver, ¿verdad? Entonces, ante esa desconfianza, esa corrida podría haberse incrementado incluso y el dólar disparado si es que la gente tuviera la posibilidad de deshacerse de sus pesos y migrar, ¿verdad? Refugiarse en el dólar. Pero a ver, un poco esa desconfianza no es nueva, o sea, por lo menos es lo que nosotros vemos, es decir, esa desconfianza de la inversión, sobre todo la inversión extranjera, no solo como vos mencionabas bien, la local principalmente. Ahora, en nuestro caso, viéndonos nosotros, no como inversionistas a lo mejor, pero como hay vecinos, ¿qué medidas son las que puede tomar, por ejemplo, no sé, el Banco Central? ¿Qué es lo que se recomienda ante esta situación económica de Argentina? O sea, no solo por el posible ingreso del contrabando, que seguramente va a afectar directamente a los comercios formales, pero ya en cuanto a lo que es política económica, digamos, ¿el Banco Central puede intervenir? ¿Hay algo que debería hacer? ¿Cómo ves vos ese Mira, más que el Banco Central, yo creo que serían las instituciones encargadas de control del contrabando, ¿verdad? Porque no a nivel de moneda, entonces, digamos. También seguramente se podrían quizá mirar con más detenimiento quiénes son los que están comprando dólares, no sé, alguna observación más, digamos, detallada de los movimientos de operaciones de cambio, ¿verdad? En el sistema, pero más que por ahí yo creo que pasa por el control de las fronteras para evitar, seguramente no vamos a poder evitar que haya algo de contrabando, lo que habría que evitar es que eso se descontrole
y que sea masivo, porque el impacto que eso puede tener tanto en la industria nacional, hay productos que también produce la industria nacional que compiten, digamos, Argentina en este momento por la devaluación que tuvo y que estimo va a seguir teniendo, se volvió demasiado competitiva, dicho en palabras más simples, está barato Argentina para los paraguayos. Quizás Felipe que lo pudo notar, ¿verdad? Está barato comer en Argentina, comprar productos en general, uno lo siente, ¿verdad? Barato, la moneda, las monedas estables como la nuestra, ¿verdad? Tienen mucho poder de compra en Argentina en este momento justamente por esa situación, ¿verdad? De evaluación. Y bueno, tú decías, respondiendo a tu pregunta, quizá lo que debería cuidarse es que ese contrabando, digamos, no se descontrole y no se vuelva tan masivo, porque eso es lo que podría generar. El Banco Central creo que tiene una participación en cierta manera limitada. Si se da ese ingreso masivo de contrabando, va a haber una demanda grande de dólares. Y el Banco Central, al monitorear, digamos, el movimiento del tipo de cambio en el mercado, se va a ver obligado a proveer dólares al mercado para evitar que el tipo de cambio se dispare. Vamos a empezar a soltar, ¿verdad? Y después vamos a hablar del tema del supermensual, de las colas y colas ahí en el puente para cruzar al otro lado a comprar. Recordás vos que había embotellamiento para ir a Clorinda. No hace mucho tiempo de eso, ¿no? Que se tomaban medidas, incluso tratar de darle un límite, ¿verdad? Y vos tenías y estabas. Cuando lo último que habíamos visto era la cola para entrar y después para salir de argentinos que venían a comprar, te llenaban los hoteles y demás. Hoy no vamos a ver, Felipe. A ver, Amílcar, al final de tu primera respuesta dabas algo sobre el tema de la cuestión cambiaria o de la situación del dólar, cómo pegaría a nivel local. Me gustaría un poco si podés profundizar eso, porque de verdad, ayer lo que uno leía, obviamente hay gente mucho menos preparada que vos, decía, guarden sus dólares o compren dólares ahora porque va a subir, no sé, así una lógica medio rara. Acá en Paraguay estamos hablando, ¿verdad? Yo quiero saber si eso tiene alguna base de sustentación o es más que nada, no sé, humo. No creo que si bien ¿cómo no puede pegar directamente en el dólar acá? Claro, si bien yo creo que es un tema a tenerlo en cuenta, digamos, pero no creo que estemos en una situación de, digamos, de catástrofe del tipo de cambio inminente. Es una posibilidad que se puede dar. Pero nuestro sistema es bastante sólido, yo te diría, los fundamentos económicos de Paraguay comparados con Argentina son muy diferentes. El Banco Central tiene un nivel de reservas en el rango de los 8.000 millones de dólares, eso es más o menos un 25-26% del Producto Interno Bruto, y eso otorga, digamos, suficiente capacidad al Banco Central para pues contener, ¿verdad?, el tipo de cambio aguantar un poco, digamos, por lo menos. Sí, claro, si fuera necesario. Paraguay, mira, un poco también quiere decir un comentario, si me permiten, ¿verdad? Argentina, creo que en el área económica el problema que tiene es que es una sociedad profundamente dividida y eso hace que cuando hay una elección, y, dependiendo de cuál de los candidatos gane, el modelo económico que está en juego es totalmente diferente, a diferencia de lo que ocurre en Paraguay. Ustedes recordarán las últimas elecciones acá en Paraguay, era casi hasta aburrido el debate económico porque hay un nivel de acuerdo muy grande entre los diferentes candidatos de las diferentes corrientes, ¿verdad? Y eso creo que es un aspecto positivo del país. Nadie en Paraguay, ningún candidato, plantea patear el tablero y se parecen bastante, todos plantean APP, respetar la ley de responsabilidad fiscal, etc. Entonces, ese tipo de acuerdos en la sociedad creo que es un activo, ¿no?, que Paraguay ha conquistado. Una señal de madurez, digo. Una señal de madurez, ¿verdad? De que hay, por supuesto, el juego político, digamos, la competencia por el poder, eso es natural de cualquier democracia y eso existe también en Paraguay, pero se da, digamos, en otros aspectos. Ustedes recordarán que los temas más polémicos, digamos, de la última elección en Paraguay fueron otros. Nadie se peleó, digamos, por temas económicos. No, el precio de la luz, ¿verdad? De la energía eléctrica. Pero el modelo económico en sí, ¿verdad?, caracterizado por el equilibrio macro, independencia del Banco Central, respeto a la ley de responsabilidad fiscal, un déficit limitado, que son los pilares, ¿verdad?, del modelo económico paraguayo, eso no estaba en juego. O sea que algo que dicen allá, a mí justamente que te dice el argentino de a pie, el laburante, como le dicen ellos, es que ellos saben que una vez que está bien en el transcurso de la semana que estuve allá, que si ganaba uno u otro, obviamente el que ganó, cambiaba todo el país, te dice. Cambia el país, te dice, porque cambian todas las cuestiones, o sea, no es una cuestión de que nos ponemos de acuerdo en ciertas políticas y vamos a ir por acá por 4 gobiernos, qué sé yo. Ellos van a tocar todo, digamos, con su mirada. Eso es lo que decía. Uno no puede cuestionar o no, estar de acuerdo o no, pero te dicen, va a cambiar el país, te dice, ¿verdad? Claro. Cambio de gobierno, cambia el país, te dice. Sí. Tenés razón, Felipe. Macri hizo mucho de lo que hizo el kirchnerismo. Es más, hasta terminó haciendo el cepo. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces?
Porque digamos que este cepo que hice ahora, el endurecer el cepo, le dé una manito ahí a Fernández. Pero a lo largo de estos cuatro años creo que fueron, hizo más o menos lo mismo. No atacó el génesis de ahí de ese monstruoso déficit fiscal. Sí. Es más, primero sacó retenciones, después volvió a poner retenciones. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo y otro? Permitime un comentario y después respondo. A ver. Sobre el consenso en Paraguay. Yo solo comentar a los inversionistas que visitan Paraguay un hecho que es, digamos, único, que se dio en Paraguay y que en muy pocos países uno ve, de que cuando gana Lugo las elecciones, digamos, y fue en ese momento un hecho muy significativo porque después de décadas de gobierno del Partido Colorado cambia, digamos, el signo político. Sin embargo, el ministro de Hacienda que nombra Lugo fue el mismo ministro de Hacienda del gobierno anterior, ¿verdad? De signo político diferente, el doctor Dionisio Borda. Sí. Eso demuestra, en mi opinión, de que más allá de las diferencias ideológicas, en Paraguay hay un consenso no escrito. Ese consenso no escrito es: todo bien la joda, pero con la economía no se juega. Claro, hay un modelo económico que se ahí respeta. somos serios, digamos, ¿verdad? Borda, les recuerdo, tuvo 9 años consecutivos bajo 2 gobiernos diferentes de superávit fiscal. O sea, ni siquiera Lugo, que fue, digamos, de que uno diría, bueno, ahora llegó la izquierda, va a patear el tablero, va a llevar al país a un déficit, no cambió el modelo económico. Al contrario, se mantuvo esa disciplina. En cierta manera, el padre de este modelo económico caracterizado ahora por el equilibrio macro fue el doctor Borda, que, repito, sirvió bajo 2 gobiernos y mantuvo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la pregunta que hacías. Macri lo que intentó fue dar un golpe de timón, digamos, y corregir muchos aspectos del modelo anterior de Cristina Kirchner, que se había caracterizado por atender, en mi opinión, de manera ya insostenible ciertas demandas. Ustedes verán que, por ejemplo, en Paraguay, programas sociales como Tecoporá, adulto mayor, etcétera, no son universales, son limitados, se otorga a un número limitado de la población, no a todos los que están en la condición para recibirlo, y se hace en función a las capacidades del fisco. Sin embargo, en Argentina, un poco por una visión, ¿verdad?, social, que yo creo que está muy bien esa parte, pero el problema es después financiero, claro, que no hay cómo sostener financieramente. Otorgaron subsidios universales, ¿verdad? Por hijo, etcétera. A productos en específico. Empezaron a subsidiar todos los servicios públicos, congelaron tarifas, subsidiaron la energía eléctrica, el transporte público, el agua, hasta el fútbol para todos, ¿verdad? Entonces, el problema de hacer eso, ¿verdad?, que quizá la intención es muy noble, pero después no hay cómo sostener financieramente eso. El fisco argentino ya no tenía recursos para poder pagar todo eso. Después, en un momento dado, estatizaron las AFJP, las administradoras de pensión, que se habían privatizado y el gobierno de Kirchner revirtieron eso, ¿verdad? Estatizaron y obligaron luego a estas cajas previsionales a comprar bonos del Tesoro para con esa deuda seguir financiando ese déficit que ya se estaba yendo. Y ya entregaron a Macri un Estado argentino con un 5 puntos del PIB, era el déficit fiscal, ya prácticamente insostenible. Entonces Macri lo que recibió una bomba, digamos, perfectamente armada, lo que intentó es desarmar esa bomba, retirando los subsidios. Cuando vos retirás los subsidios, todos los servicios públicos que están subsidiados suben de precio. Y eso genera un mal humor social que finalmente, y también no ayuda tampoco a la economía, porque al subir todos los precios, eso genera a su vez inflación. Claro, se acelera el proceso. Y bueno, entonces Macri lastimosamente no pudo, digamos, resolver esa ecuación, esa bomba que intentó desarmar, la explotó en las manos y por eso probablemente termina perdiendo las elecciones. Amílcar, gracias por acompañarnos. Va a ser apasionante ver apasionante en el sentido del análisis. Hay que ver si los resultados terminan que esto sea apasionante o nos golpea realmente. Así como dijo Clinton, la economía es estúpido, ¿verdad? De eso se trata. Lastimosamente Macri, ¿verdad?, para él, ¿verdad?, lastimosamente fracasó en su programa económico y eso le costó. Y el bolsillo. Sí, el bolsillo es lo que vota. Al final eso es lo más importante. Al final del día el bolsillo es lo que vota. Gracias, Amílcar. Gracias a ustedes, un placer. Un saludo a la audiencia. Vamos a hacer una pausa, señora Mariana, por favor. Sí, tengo tantos consejos que me gustaría preguntarle a Elías. ¿Cuál de ellos es eso? Muy bien, recuerden que en Bristol hay sorpresas para vos y aprovecha la oferta del día porque solo por hoy tu aire split lo llevas con instalación gratuita. Así es, todos los aires split desde 9.000 y hasta 24.000 BTU de las marcas Carrier y Midea tienen instalación gratuita. Haz tu pedido ya, no esperes más. Llama ahora al 519-4000, escribí al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de las sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Y es incomparable sentir un aire acondicionador de Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier, representa y distribuye Britam S.A. Muy bien, ustedes recordarán lo que pasó el fin de semana, o por lo menos, perdón, se hizo público. Sí, en el comienzo del fin de semana, digamos, un video del senador paraguayo Cubas llegando a un lugar, a un puente. Quedan dudas dónde eran, había algunos reportes de lo que estaba ocurriendo. Con Busarquis. ¿Cómo? Con Busarquis, claro, con el Busarquis. senador Busarquis. Después se dieron Haciendo hasta arengas. enfrentamientos, claro, se dieron hasta enfrentamientos y luego comenzamos a escuchar esas arengas que menciona Mariana, incluso diciendo muerte a el nombre de una persona, que vamos a hablar un poquito más de ese caso, por supuesto, ahora, pero, digamos, proponiendo un enfrentamiento directo con 2 puntos del país sobre un puente, sobre todo, y se tomaba también con el intendente de Mariscal López en ese momento, que justamente también está con nosotros aquí en piso. El intendente Néstor Martínez está con nosotros. Intendente, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por darnos el espacio para esta versión. Por favor, vamos a hablar del tema. Y mencionaban al señor Olmedo, o al menos el senador paraguayo Cuba mencionaba al señor Olmedo, que es el propietario de la firma Entre Ríos, y está el abogado. ¿Cómo? Impasa. Sí, del Impasa, perdón. Sí, y está el abogado de la firma Entre Ríos del grupo Impasa, que es el señor Anímes López. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, está el señor Enzo Olmedo con nosotros, que es propietario de la firma. Enzo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a hablar primero con el intendente para que nos pongas un poco, intendente, en contexto de qué ocurre desde tu lado, digamos, del Paraguay, desde ese lado que estaban ahí sosteniendo una situación, porque del lado del enfrentamiento hemos visto videos y lo que ocurrió, ¿verdad? Claro. Lo que nosotros hicimos como autoridad y como comunidad es, cierto, cerramos el acceso al puente, porque si no cerrábamos, iban a invadirnos esa cantidad de personas, esa turba, yo le llamo, 500 personas, asusados por estos 2 senadores que desde el inicio estuvieron en el operativo, y la comunidad se sintió con el derecho de defender nuestro territorio, porque si ellos pasaban iba a haber un desborde ahí, porque si bien es cierto, ellos alegan de que iban a una propiedad, nadie garantiza eso con una turba de 500 personas que no son de nuestro municipio, que ellos dicen ser llamados campesinos, pero nosotros tenemos, a la prueba me remito, tengo videos del operativo que ellos estaban preparando con camionetas 4x4, con camiones, con furgonetas, y eso no es una forma de ir a verificar la legalidad o no de una propiedad, ¿verdad? ¿Dónde decían ellos que querían entrar, intendente? A una propiedad que estaría a 50 kilómetros de Mariscal López, ya cerca de la compañía, cerca del límite con Itacurú, al norte, y nosotros no cerramos el puente, lógicamente, ¿verdad? Perdón, también, compañero. ¿Y cuál es el argumento, si hubiese? No estoy justificando ni nada, pero ellos decían, mira, esta es una propiedad que pertenece a fulano, que está siendo utilizada ilegalmente. ¿Qué es lo que ellos decían, digamos, para justificar su acción? Que es injustificable desde mi punto de vista. Claro, pero bueno, ¿qué es lo que decían? Ellos decían que le acompañaban a un supuesto dueño de nombre Jorge Barú y su señora, y que este señor se sintió agraviado en su derecho de no poder entrar a su propiedad. Tengo entendido que ya fueron desalojados en estos días y que ellos se sentían con el derecho de invadir, ya que no podían a las buenas por medio de la justicia. Entonces ellos decían que la idea de ellos era invadir esa propiedad, pero en el Facebook del senador paraguayo Cubas se nota claramente los preparativos que ellos tuvieron antes del operativo de ingreso a nuestro municipio, donde el senador arengaba a la gente a decir que ellos no eran invasores, que ellos tenían que decir que eran... Claro, les preparaba el discurso. Claro, que ellos eran posteros y alambradores, que eran contratados, y eso ustedes pueden revisar en el Facebook del senador y van a ver
que eso es cierto. ¿verdad? Intendente, o no sé si el abogado o el propietario, a mí me gustaría saber también cuáles son los antecedentes, digamos, de esto que ustedes tienen. ¿Fue así una aparición sorpresa, la de Payo Cubas y Busarquis, o qué se venía gestando antes? ¿Qué conocían ustedes que puedan contarnos que haya llevado a esta situación para que con tanto preparativo, con tanto despliegue, haya hecho esta movilización, bueno, la hayan hecho los dos senadores? La situación es bastante clara, o sea, no tiene no necesita una larga explicación. A la pregunta, ¿existe un conflicto de tierras? No existe conflicto de tierras, no existe conflicto sobre títulos. ¿Quieren instalar ellos el conflicto? ¿Existió alguna vez un conflicto? Existió. En el año 2002, el señor Barut, el que hoy se presentó, el que se había presentado, había iniciado un juicio con su señora basado en un título del año 1900 que obtuvieron a través de un juicio sucesorio. Lo reinscribieron en 1989. 1900 reinscribieron en 1989 y iniciaron un juicio de reivindicación. En ese juicio se establecieron dos peritos, quienes determinaron que esos inmuebles no pueden ser localizados y tienen varias irregularidades, textualmente. Sobre esa base se rechazó la demanda y no se hizo lugar a su pretensión. Entonces, ese título que ellos lo llaman simplemente un papel. Es un papel. En varias ocasiones intentaron de esta forma, con turbas, acceder a la propiedad. En varias ocasiones lo lograron, luego fueron desalojados. Desalojar a este tipo de gente una vez instalados ahí es sumamente difícil. Los procesos normales de la justicia es sumamente difícil, lleva su tiempo. Esto, para puntualizar, ellos dicen tener los títulos de una propiedad que hoy está, digamos, en posesión o propiedad de la firma Entre Ríos. La firma agrícola Entre Ríos. Okay. Que tiene son 600 hectáreas, más o menos. No. La firma agrícola Entre Ríos tiene más de 18.000 hectáreas. Lo que están reclamando ellos. 2.800. El 2.800. Título del papel dice 2.800 hectáreas. Que no se identifica dónde es. Y que la justicia ya había fallado esto en el 2009. O sea, estamos hablando de algo que fue juzgado, rejuzgado, ratificado, terminado. Entonces, cada tanto se presentan, pero nunca tuvo la repercusión que tuvo, porque nunca acompañaron a esta turba, nunca le acompañó 2 congresistas, simplemente. Ahora tiene acompañamiento político. Sí, entonces, ¿qué pasa? Esta gente se sintió con el derecho todavía más. Se hacen esas falsas promesas de que el que venga acá va a tener 10 hectáreas gratis y puede trabajarle y empezar cuando quiera. Entonces tuvimos una larga lista de ciudadanos que estuvieron ahí con esa promesa, ¿verdad? Claro. Y básicamente es eso. No, y al señor Enzo, vos fíjate una cosa, compañero. En los medios ya sacamos varias veces, que llama la atención los constantes proyectos de expropiación que presentan en el Parlamento. Y hay parlamentarios que parece que es el deporte nacional presentar este proyecto de expropiación, en fin. Lo concreto es que ahora, no sé si en algún momento se presentó algún proyecto para esa propiedad, pero lo que llama la atención ahora es que sean los parlamentarios los que van justamente a presionar esto, evidentemente buscando formar ahí un grupo de adeptos para que les sirvan las próximas elecciones, porque de eso se trata. Es algo tan básico que de eso se trata. Y lo que preocupa es, Enzo, me imagino que usted también como contribuyente con sus impuestos, está colaborando con sus impuestos a que estos parlamentarios cobren sus dietas, por ejemplo. ¿Qué pensás sobre eso? Es así. Mira, esto trasciende el ámbito jurídico a partir del momento, como explicó el abogado, que las instancias se acabaron. Lo que ellos están buscando instalar, y es un poco más grave de lo que está diciendo Pedro, es una siguiente instancia, una cuarta o una diferente instancia, que es una instancia fallística, la instancia de Paraguayo Cubas, atropellando a las instituciones. Hay un video que me pasaron hoy que le manda introducir el papel a la fiscal en un lugar poco apropiado para decir en televisión. Entonces están instalando, de esta manera, están queriendo buscar ingresar a una propiedad
porque de manera legal no lo consideran. Quiero aclarar un poquito, Pedro, porque esto es muy importante. Hablaste de impuestos y yo quiero hablar un poco de lo general, porque el señor Cuba, le digo yo, no Cubas, dijo muerta José López. Sí. Muerta a los brasileños, muerta José López. Y quiero explicar un poquito quiénes somos, quién es José López, quiénes somos el grupo en sí. Primero dijiste Impasa, Agrícola Entre Ríos es un grupo en realidad, el grupo Impasa. Agrícola Entre Ríos es una de las firmas del grupo. Y este señor, José López, que es socio mío, nosotros somos solamente 2 personas en la sociedad, él de nacionalidad brasileña y yo, sí, soy paraguayo. Él inició en el 76 aproximadamente, vino al Paraguay, trabajaba con madera, después empezó a trabajar con granos. Yo estoy desde el año 2000 con este señor. Y iniciamos primero haciendo algunos trading de granos. Y en el 2000, en el 98 se compró la propiedad, en el 2001 se empezaron a transferir y titular todo. Desde el 2001 tenemos la propiedad de esta estancia, que son 18.000 hectáreas en esta zona. En la época el acceso era bastante remoto. Hoy tenemos asfalto, es bastante fácil acceder al lugar. Y en el 2005 empezamos con un proyecto industrial en el departamento de Canindeyú, que hoy es una realidad, se llama Impasa, que hoy día ya estamos con nuestra segunda fábrica en San Pedro. En total, entre una y otra fábrica tenemos aproximadamente 1.500 funcionarios en forma directa. Y el beneficio indirecto que trae la industrialización, ¿verdad? Solo Impasa es responsable de la disminución en un 70% de las exportaciones de maíz en Paraguay. Porque nosotros consumimos 1 millón de toneladas de maíz al año. Procesamos y hacemos alcohol que se vende para mezcla con las naftas, que aproximadamente el mercado paraguayo hoy es de 360 millones de litros de alcohol. Nosotros estamos abasteciendo el 75% de esa necesidad en el mercado. O sea, él está arengando matar a un empresario que hoy es el 5º aportante de impuestos en el Paraguay que está pagando su salario. Solo en el 2018 se pagaron 52.000 millones de impuestos en todo el grupo. No, solo Impasa. Sí. En todo el grupo creo que debe ser por lo menos... El 5º mayor aportante del fisco paraguayo. Fisco es una de las empresas que Impasa del Paraguay. Una de las 5. Sí, las primeras 5. Que es en realidad la de mayor volumen, ¿verdad? ¿De cuántos empleos hablamos? 1.500. Directo tenemos aproximadamente 1.500 funcionarios. Indirectamente, 3 veces más por ahí, ¿eh? Yo creo que y desde los productores que le compran la materia prima. La industria mueve mucho. La industria es diferente a la agricultura, a la ganadería. De repente, la industria mueve mucho más. Porque yo recibo todos los días camiones cargados con maíz, camiones cargados con leña, y saco por lo menos 1 millón de litros de alcohol por día. Eso son, no sé, dividido 33.000 litros, son 400 camiones. Solamente de movimiento diario alrededor de la fábrica. Ese el día, gomero, por ejemplo, el les despensero. afectó la producción, porque yo digo, a estos 2 parlamentarios les importó un bledo eso, y querían meterse bajo esa excusa y, bueno, sí, quedarse con una parte del terreno, ¿no? Lo grave, aparte de que 2 parlamentarios que tendrían que estar trabajando por el pueblo estén ahí con una turba de... no sé cómo llamarles porque campesinos no son, porque todos estaban con su vehículo. Nosotros hace 15 días no trabajamos y no estamos produciendo. Y está en riesgo la producción, está en riesgo el trabajo y el empleo de muchísima gente. Este socio mío, que es el socio mayoritario, el señor José, ya tiene también sus años en la industria y sus años propios. Y en algún momento dado puedo decir, señor, estoy cansado de toda esta situación, no me dejan trabajar. Olmedo, perdón que le interrumpa, ¿qué siente o qué le pasa cuando nos contaba el abogado, no es la primera vez que lo hacen, viene intentando durante varias veces, durante varios años, cerrar totalmente, pero ahora le firmaron el apoyo de 2 senadores
que tienen relativo peso, cada uno dentro de su ámbito, pues tiene relativo peso, hay que decirlo. ¿Qué siente cuando ve que pasa eso? Impotencia es la primera palabra que me viene en mente. Quiero, dentro de mi inocencia, creer que es una mala información que le llega, pero que me cuesta bastante creer. Perdón, tampoco ninguno de los senadores ni gente de su equipo se comunicó con ustedes para conocer la versión, digamos, No, yo hablé con ambos. antes. No, ese día claro, en ese que día sí. hablé con ellos, Pero ese día ellos ya estaban de un lado, digamos. sí, el señor Salín me dijo que él acudió simplemente al llamado social por un problema social que cerraron el puente, sin poner en tela de juicio sus dichos. El puente, la comunidad cerró el puente cuando ellos quisieron entrar y él ya estaba encabezando esa situación. Entonces es como que entra un poco en contradicción. De hecho, esta mañana en una radio escuchamos un audio del senador que le envió al director del programa, que le dijo, no, yo estoy con esta gente, le estoy acompañando. ¿Salín? Sí. A Benito. Benito, sí. A Benito. Y le dijo, a Jorge, sí que Jorge Romero. Torres. Jorge Torres. Y Intendente, después se contradijo, ¿verdad? el intendente habló, vos hablaste y vos discutiste con Payo ahí. Sí. ¿Qué le dijiste? Yo le dije que le advertía, o sea, le decía de que no iba a permitir que así hasta ahora nadie se le plantó, nadie se le animó a plantarse frente a él, que yo le advertía que ellos no iban a pasar. Y ahí me acusó de ser brasiguayo, le dije, yo soy paraguayo. Hay una pregunta que le hiciste, intendente, no sé si vos, una persona que estaba a tu lado, que él no pudo responder. Yo creo que es una pregunta que mucha gente le quiere hacer a él y no sabe. Se fue hasta allá para que le hagan la pregunta y volvió de vuelta sin responder. Dicen, ¿qué beneficio trajiste para la comunidad? Le dije. Claro. Y él cambió de tema. Yo no estaba en ese momento, pero estos dos senadores nunca aparecieron por nuestro distrito y conste que uno de ellos es de mi departamento. De Caguazú. Salín. Salín. Entonces, yo lo que quise es, y nosotros como intendente tenemos la obligación de plantarnos al lado de la gente que trabaja. Si yo quiero ser populista y voy a buscar, para mí es mucho más fácil buscar votos en la clase que necesita tierra, o sea, que en la clase campesina, y como yo realmente, nosotros le apoyamos en Mariscal López también hay muchos campesinos, pero hay muchos asentamientos pero que viven en la legalidad, no como estos pretenden, ¿verdad? Ellos lo que pretenden es hacer una invasión a mansalva y no hay forma de controlarlo una vez que entren. ¿Y ahora legalmente qué pasa? ¿Qué pasa con esta situación? Porque dijo el señor Enzo que la producción está parada. Porque si ellos siguen ahí, sigue el contingente allí, porque se querían trasladar a otro lado. Es una situación de amenaza constante, parece. Acá, como les dije, no existen conflictos, pero sí No, responsabilidades esa gente de afuera, posteriores. Acá es una cuestión de responsabilidad posterior. Y ya están cansados los dueños de seguir siendo acosados en esta situación. Los vi realmente, especialmente al señor José, el principal, es un brasilero que vino a trabajar acá. ¿Qué es lo que siempre se le pidió a nuestro país? Que hagamos industrias. Hizo 2 industrias, tremendas industrias, que están actualmente una de las mayores productoras de alcohol, de cereales de Sudamérica. O sea, estamos hablando de que la materia prima se está quedando en Paraguay y se está procesando acá. Entonces, más allá del lenguaje soez que utiliza este senador y más allá de la situación hilariante o no que nos pueda parecer sus videos, sus apariciones, sentirlo en carne propia, que veas a las personas, que 15 años le conozco al señor, que esté en una posición ya cansada, incómoda, que un día decía, bueno, creo que ya hice suficiente, cerramos la fábrica. 1.500 personas, no es una turba, 1.500 personas, 1.500 paraguayos reales que hoy están produciendo. Ahora, mientras estamos hablando, está trabajando la fábrica, ambas fábricas. Hay gente, hay compatriotas nuestros realmente que se están preocupando, que están haciendo
lo que todos deberíamos hacer y lo que el Congreso debería apoyar, que es el trabajo. No seguir a una turba sin siquiera tener los pormenores o los antecedentes, solamente porque de por ahí se pueda tener o no algún beneficio de cualquier tipo, ¿verdad? ¿Quién es el que reclama la tierra? Algo quiero agregar, Marija López tiene 80.000 hectáreas y esta empresa tiene 18.000. El resto está constituido por otras empresas, por otros estancieros, pero la mayor parte de los terrenos de Marija López son de 100 hectáreas, 200 hectáreas, 500 hectáreas, y son productores que han llegado al Paraguay hace 50 años. ¿Qué se sabe el que reclama la tierra? Respondiendo a tu pregunta, ¿Qué se sabe el que reclama ¿Quién- la tierra? quién es Barro- el- ¿Quién ¿Quién es? es el Jorge Ba- Barut. quién es ese? Jorge Jorge Barut. Barut, Y sí. ¿De dónde salió? Es simpático porque es una xenofobia selectiva, porque Jorge Barut es argentino. Ajá. Ah, Entonces la xenofobia va en contra del brasilero, pero Pero a no favor del del argentino. argentino. Muerte al brasilero, pero vamos a pagarle al argentino que viene, digamos. Eso es Ok. lo que no está bien, que se incita a la violencia Claro, entre sí, propios no. paraguayos, ¿verdad? No, Sí, claro. no, Y aparte- lógicamente los moradores nos sentimos amenazados y tuvimos que cerrar el puente. Porque nosotros dejamos pasar a la gente que era de nuestro municipio, pero con esa idea de que tenemos que ser pacíficos y abrirles el puente, ellos mañana o pasado van a entrar a nuestras casas y van a desalojarnos. Intendente, gracias por el tiempo, doctor, gracias por el tiempo. Enzo, gracias por acompañarnos para poder escuchar también esta versión, porque muchas veces suena y retumba cuando se dice son brasileros que tienen todas nuestras tierras, entonces como Claro, que te venden. se genera una confusión, pero son tierras de trabajo que dan trabajo a los paraguayos. Y ¿verdad? les Así que invitamos que conozcan. ¿verdad? muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa y tenemos un consejo de María. Vení a Bristol y congelate con los precios bajos en Aires Splits. Tu Aire Split lo llevas con instalación gratuita, así es, todos los aires desde 9.000 y hasta 24.000 BTU de las marcas Carrier y Midea tienen instalación gratuita por tiempo limitado. Hace tu pedido ya, no esperes más. Además, 3 años de garantía en todos los aires y los llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Midea de 12.000 BTU, precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Y ahora precio oferta 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Promo por tiempo limitado. Para más información llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentan la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Muy bien, nos estamos yendo. Chau, señores. Chau. Adiós. Hasta mañana. Que pasen Chau, bien. chau. Hasta mañana. New sensations, baby, and so sweet.